Buenos días, mis amadas hermanas. Estamos aquí frente a la palabra del Señor. Vamos a leer Efesios capítulo 4, del verso 1 al 16. Y quiero irlos desglosando en algunos versículos, ¿ya? Pero es del 1 al 16. Dice así la palabra del Señor. Yo pues preso en el Señor, les ruego que andéis, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Dice el apóstol en el verso 1, yo pues preso en el Señor. Él estaba entre rejas, entre cadenas, ¿cierto? Pero él no se sentía preso de los hombres, sino más bien un cautivo de Jesucristo, ¿ya? Y hace un ruego. Él nos quiere persuadir, así, persuadir con amor a que, dice, a que andéis. Cuando dice andéis es un estilo de vida, una vida en tu vida cotidiana, en tu diario vivir, que andéis, que caminéis, que hagas esto, que andes, dice, como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Este llamado divino que el Señor nos ha hecho, ¿cierto? Somos benditos con toda bendición, estamos sentados en lugares celestiales, tenemos acceso a las riquezas de la gloria, pero este llamado que hemos tenido ahora tenemos que hacerlo, vivirlo en la vida práctica. Pero esto lo debemos hacer con la dignidad del llamado. O sea, tú has recibido esto, pero lo tienes que vivir en la dignidad de la vocación con que fuiste llamado, o sea, dignos del llamado. Vocación significa que tú tienes un llamado personal ahí, una profundidad. Dios te ha llamado, Dios te dio este llamado, esta vocación para servirle, ¿ya? Y tienes que andar en la dignidad, o sea, en el peso que tiene este llamado, ¿ya? Y este peso, este valor inherente que tiene el llamado, debe mantenerte en dignidad, debe mantenerse en dignidad, dice que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y a la vez, sabiéndote que fuiste llamado por el Señor, que este llamado es celestial, es divino, viene de Dios, tienes que hacerlo con toda humildad, dice. Humildad significa que no es una mente altiva, es alguien que se niega a su egoísmo, a su propio yo. Y dice humildad y mansedumbre, teniendo control sobre tus pasiones, teniendo control sobre ti mismo, ¿ya? Y soportando con paciencia, dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Un soportar en paciencia. La paciencia es la capacidad de soportar sin que nuestro ánimo cambie, ¿ya? Dice los unos a los otros en amor. O sea, ese vínculo tiene que estar. Por amor lo hacemos, por amor al Señor. Y después dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Solícito. Esto significa, cuando habla de solícitos, es un diligente, cuidadoso, servicial, o sea, solícito. Hay que guardar la unidad al guardar tenemos que vigilar, tenemos que defender la unidad, ¿ya? Porque dice,
solícitos, ¿cierto? Diligentes para hacerlo, para guardar la unidad, o sea, para defenderla, para vigilarla, que no se salga, ¿cierto? Que no se rompa, ¿ya? Dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu, pero todo esto hecho para guardar la unidad en el vínculo de la paz, o sea, en armonía, sin lucha, sin enfrentamiento, ¿ya? Entonces el apóstol aquí nos habla de cómo llevar este llamamiento que Dios nos ha hecho. Con todo esto tenemos que llevarlo. Y después del verso 4 nos dice el por qué. ¿Por qué tenemos que llevar así la dignidad del llamado? Dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. O sea, ustedes tienen que hacer esto porque ustedes son un cuerpo, tienen un espíritu, tienen una esperanza y después sigue un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Mire qué tremendo, o sea, tenemos una misma esperanza, nosotros somos un cuerpo, ¿cierto? Muchos miembros, pero un cuerpo, un espíritu, el que nos mueve, el que nos ha llamado, dice, una misma esperanza, presente y futura, tenemos una misma esperanza, tenemos un Señor, solamente un Señor, una fe, un cuerpo de doctrinas apostólicas, ¿cierto? Una fe, un bautismo, cuando nos bautizamos nos identificamos con la muerte, con la resurrección, con el nuevo nacimiento, un nuevo ser, ¿cierto? Un bautismo, un Dios, un Dios al que podemos clamar, ¿cierto? Y un Padre que es a plenitud. Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Él es nuestro Padre a plenitud. Entonces, eso es lo que nos está diciendo el apóstol. Por eso tenemos que hacerlo. Y también después, en el verso 7, nos explica que cada uno de nosotros tiene una gracia, se nos ha sido manifestado una gracia, ¿ya? Una gracia conforme, dice, pero a cada uno de nosotros fue dada gracia conforme a la medida del don de Cristo. O sea, cada uno recibió una medida de gracia, un don de parte del don de Cristo, ¿cierto? Y ahí explica, ¿cierto? Que así como el Señor subió a lo alto y se llevó la cautividad, ¿cierto? Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, llevó cautiva la muerte, el pecado, llevó todo lo que nos frenaba, todo lo que nos corrompía, ya todo eso se lo llevó y dice, y dio dones a los hombres, o sea, Él repartió en su gracia, repartió. El Salmo 68 dice, repartió a todos, ¿ya? 68, 18. Y eso de que subió, dice, si no es también que haya descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El Señor descendió a la tierra, se encarnó, pero también descendió a los infiernos a buscar, ¿cierto? A aquellos que lo estaban esperando, a aquellos que estaban de lejos viendo, esperando la redención por parte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Y después dice, y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. O sea, ahora todo es de Él. Ahora todo le pertenece, todo poder, toda autoridad le pertenece a Él. Y ahora sobre la iglesia, el mismo hizo un orden funcional para que la iglesia pudiera mantenerse. Y en este orden funcional puso, dice, y él mismo constituyó, o sea, él mismo lo hizo, él formó apóstoles, profetas, a otros profetas, dice, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, ¿cierto?
apóstoles, los que levantan obras, ¿cierto? Profetas, los que proclaman la palabra del Señor, evangelistas, los que predican el reino de Dios, pastores, ¿cierto? Los que cuidan las ovejas y los maestros que enseñan la palabra del Señor. ¿Y para qué los puso en este orden? Dice el 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. A fin de perfeccionar a los santos, de perfeccionarnos a nosotros, de irnos enseñando a nosotros, de poder, dice, para la obra del ministerio, para que podamos hacer su obra, ¿cierto? Perfeccionarnos para hacer su obra, porque todo es para el cuerpo, ¿ya? Y dice, para la edificación, para hacer crecer, edificar, es crecer, edificar el cuerpo de Cristo, hasta que esto va a funcionar, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Yo creo que todos deseamos llegar a esa plenitud. Quizás aquí no lo vamos a lograr, pero vamos a llegar, ¿cierto?, a ser como Cristo. Qué maravilloso. Dice, y ya por lo tanto, dice el apóstol, ya que saben que hay este orden funcional para que sean perfeccionados, para que alcancemos la estatura de Cristo, ya no seamos, para que ya no seamos niños fluctuantes, o sea, no andemos equivocándonos, andando de un lugar a otro, ¿cierto? Llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Hay doctrinas engañosas, hay doctrinas, ¿cierto? Ideologías que han salido ahora, ¿cierto? Y que lo único que pretenden es engañar, ¿cierto? Dice con astucia, por estratagema, imagínense, estratagema, o sea, arman ahí un programa, ¿cierto?, de hombres para engañar, y que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, las trampas para hacer caer a la... Pero usted no, manténgase en todo esto, manténgase firme en esto, siga el curso, como dice aquí el apóstol, ¿cierto? Si no, dice que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, nos da la figura de cuerpo, porque el cuerpo tiene que ser algo armónico. Para lograr algo, tiene que ser algo armónico. Por ejemplo, si usted ve una danza, un ballet, todo tiene que ser armónico. Todo el cuerpo funciona para que salga este baile, esta danza, ¿cierto? Armónico, ¿cierto? Y todos ensamblados, dice ahí, unidos entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Somos un cuerpo, cada uno con una función, funciones específicas, funciones distintas, pero todos uno, para ir creciendo y edificándonos como cuerpo de Cristo en amor. Bueno, el apóstol aquí nos está diciendo que nuestro llamado es tan alto, es divino, y debemos caminar en esta vida en esa dignidad de la vocación con que hemos sido llamados, haciéndolo con mansedumbre, haciéndolo con humildad, en amor, con paciencia, o sea, los frutos del Espíritu.
que se puedan ver en nuestra vida. Y también nos habla de que somos uno, tenemos un Señor, tenemos una fe, un bautismo, un Dios y Padre, un Padre pleno, total, en todos, por todo, sobre todo. Tenemos un tremendo Padre que nos acoge y que hay un orden funcional dentro del cuerpo de Cristo, un orden que es llevado, ¿cierto?, para que cada uno de nosotros sea edificado, para que cada uno de nosotros crezca en el Señor, crezca y se desarrolle como el plan que Dios tiene sobre nuestras vidas. Y que crezcamos en todo, dice, en Él, que crezcamos en todo lo que el Señor nos ha mandado para que, dice, el cuerpo unido, concertado, trabaje junto para la edificación, para hacer crecer el cuerpo de Cristo. Este llamado glorioso está sobre cada uno de nosotros. Y nosotros ahora, si logramos interiorizarnos, meternos, profundizar estas grandes verdades que el Señor tiene para nosotros, debemos andar en nuestra vida diaria, cotidiana, en la dignidad de este llamado, mostrando a Cristo, porque todo es en Él. Todo es su gracia manifestada sobre nuestra vida. Un reino tan glorioso, hermana, una gracia tan extensa, un llamado tan profundo. Es para que sirvamos al Señor y para que cada día nos tiremos a las plantas del Señor y podamos rogarle al Señor que trabaje más y más en nuestros corazones, para que podamos ver más gloria, para que podamos vivir más como Él, para que podamos mostrar más, para darle honra, para darle gloria a su nombre, al caminar, al andar, al actuar. A eso hemos sido llamadas. Tenemos un llamado glorioso de parte del Señor y tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo con humildad, tenemos que hacerlo postrados delante del Señor para llevar a cabo la gloriosa tarea a que nos ha llamado, hermana. Les dejo este pensamiento y que la palabra del Señor trabaje en nuestros corazones y el Espíritu Santo haga lo que tiene que hacer en nuestras vidas y nos lleve a crecer cada día más en el Señor y a profundizar cada día más en su amor, en sus enseñanzas, en su gloria, en todo lo que Él tiene para nosotros. Y nos recuerde, no, y no deje de recordar, eso quería decir, no deje de recordar que todo es por Cristo, todo es en Él, todo es en Él y para Él, en el nombre de Jesús. Amén.